La duda que más surge en los estudiantes a la hora de realizar un experimento es, ¿cuál es el segundo requisito de un experimento? Este segundo requisito consiste en medir el efecto que tiene la variable independiente en la variable dependiente. Esto es importante puesto que en la variable dependiente se puede observar el efecto, por lo que la medición debe ser válida y confiable, y si no se puede asegurar que se midió de forma adecuada, los resultados no servirán y el experimento se creerá que es una pérdida de tiempo o un fracaso. Un ejemplo es un experimento o una investigación que queramos realizar para evaluar el efecto que tiene un nuevo tipo de enseñanza en la comprensión de conceptos políticos en un grupo de niños. Pero en lugar de medir la comprensión que estos niños tienen acerca de estos conceptos, medimos su memorización. Por más correcto que resulte la variable independiente, será un fracaso porque la medición de la variable dependiente no es válida. Un experimento bien estructurado normalmente incluye una o dos variables independientes y la variable dependiente se determina en función a la variable independiente. No hay regla para ello. Depende de cómo se haya planteado el problema de investigación y de las limitaciones que existan. La cantidad de variable depende únicamente de los aspectos que desee analizar el investigador. Pero generalmente se habla de una o dos variables en el experimento porque es más sencillo determinar la influencia y el componente del objeto al que se va a investigar. Por ejemplo, un estudio de la repercusión que tiene el suelo sobre el cultivo de flores se identifica que el tipo de variable independiente sería el tipo de suelo y la variable dependiente sería el crecimiento y la nutrición de las flores. Bueno, mi nombre es Hilary Rolón y ahora continuaremos en emisión conmigo, donde les estaré explicando sobre la equivalencia de los grupos. Bueno, este autor nos habla específicamente de que no solamente basta con que sean uno o dos grupos, también tiene que ser en todo similar, excepto en la variable o dentro de las variables. Dentro de estos grupos de experimentos todo es similar, eh, excepto la manipulación de las variables. Entonces podemos decir que estas se pueden atribuir a ella y no a otros factores, como lo es la fuente de validación interna. Por ejemplo, imaginemos que queremos experimentar con un grupo de niños. Por ejemplo, imaginemos que queremos experimentar cómo la televisión afecta o cómo la televisión nos enseña a los niños en comparación de una escuela normal. Bueno, imaginemos que dentro de este experimento existen tres grupos. El primero son los que van a aprender de una manera, pues viendo el televisor. Los segundos van a aprender de una forma tradicional desde la institución. Los terceros van a divagar dentro del salón de clases. Bueno, supongamos que el primer grupo, que era que le enseñaban por medio de la televisión, aprendían por medio de la televisión, tenían una mayor calificación en una prueba de conocimientos enseñados. Digamos que dentro de todo esto, los que mayor sacan puntaje son el primer grupo, que es el grupo que está aprendiendo por el medio de la televisión. Ellos sacó un mayor puntaje dentro de la prueba de conocimientos enseñados. Por otro lado, podemos decir también que el segundo grupo, que era el que se estaba aprendiendo de una manera tradicional, sacó un puntaje medio, bajo. Y el tercer grupo de niños, que era el que estaba divagando por el medio del salón, que estaban jugando, saltando, tenían una calificación de 0 o cualquier número bajo. Entonces, dado a esto, podemos decir que los más inteligentes o los que más aprendieron fueron los niños que estaban frente a los programas, pero que a los de la institución. Pero si dentro de este grupo no existe una equivalencia o no se ven mucho más allá de los factores, no podemos confiar en los resultados o en las diferencias que existen dentro del programa televisivo y la institución oral tradicional. Por ejemplo, no podríamos decir que los niños que estaban expuestos a la de televisión
que obtuvieron un mayor puntaje, una mayor calificación, sean más inteligentes que los que están aprendiendo por medio de la institución oral tradicional, ya que pueden existir otros factores, pueden existir que los que estaban frente a la institución tenían mayor carga de trabajo, o en esa semana precisamente tenían exámenes y estaban sobrecargados mentalmente. Por ejemplo, lo que se tenía que tener en cuenta era el método y qué otros factores podían afectar. Para que así todo esté similar o todo esté nivelado, y además esto para el investigador se convierte en un enigma. No hay control, y es lo que yo les hablaba al principio sobre el tener control, era tener como esa predicción o ese regulamiento del experimento. Por ejemplo, sería si queremos experimentar la motivación de los trabajadores, y a algunos lo mandamos a la oral de día y a otros de noche. Tenemos que tener en cuenta qué tanto están motivados. También tendríamos que preguntarles si prefieren más el turno de la noche o el turno de las mañanas, y ellos podrían decir, no, a los de la mañana les conviene más, no, a los de la noche les conviene más, cuando en realidad no es así. Para dar otro ejemplo o para estar más en contexto, vamos a ver cómo afecta no tener esa equivalencia al momento de experimentar con dos grupos, o que estos dos grupos no sean similares. Por ejemplo, cuando vamos a experimentar qué efectos sintieron las personas, tanto los que fueron expuestos al terrorismo y los que fueron terroristas. Todo esto, y dado todo lo que les expliqué anteriormente, los grupos tienen que ser iguales, o tienen que ser muy equilibrados. Además, tienen que ser instrumentos de medición de la misma manera para ambos grupos. Espero que todo les haya quedado claro, y esta fue mi intervención.